Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz, la gracia y el favor de Dios sea sobre cada uno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por esta oportunidad que nos das de poder exaltar y glorificar tu santo nombre. Padre, tú te mueves aquí en este lugar, pero también tu presencia se mueve allá, Señor, en la casa de cada uno de nuestros hermanos, amigos, de todas las personas, Señor, que nos están viendo en este momento. Tú estás allá también moviéndote, poderoso Rey, colocando en cada uno el querer como el hacer por tu buena voluntad, para bendecir y exaltar tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra de Dios: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que en esta hora le damos gracias a Dios por todo, y vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Amén. 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 Aleluya. Santo es. Sonríe que Cristo te ama. Sonríe que Cristo te ama y sea agradecido. Aleluya. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu divino amor. Gracias te doy, mi Señor. Gracias, Señor, te damos por tu misericordia, por tu divino amor. Gracias,
Gracias, Señor. ¿Cuántos agradecen allá en sus casas por la paz que Dios nos da, por el gozo, por el favor? Aleluya. ¿Qué tal si allá en tu casa le das un aplauso al Señor? Porque Él vive, porque Él reina. Gracias, gracias. Seguimos dándole gracias a nuestro buen Dios. Aleluya. Gracias por morir en la cruz del Calvario, porque por esa muerte en la cruz es que tú y yo tenemos gozo. Aleluya. Precioso. Levantamos nuestras manos y te decimos gracias, Señor, por la cruz. Gracias por esa hermosa paz que nos das. Gracias por esa libertad. Oh, a el alto y sublime que habita en la eternidad. Su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Al del alto y sublime, a el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas
la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo deseo, Señor, a ti atribuimos. A ti
los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Oh, ¿a quién iremos sino a ti? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú eres santo, 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 poderoso, mi rey, mi Dios. Te adoramos a ti, te adoramos a ti, te bendecimos hoy a ti. Te adoramos hoy, será mamá y hombre divino. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias. Oh, gracias. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por la vida que me das. Gracias, Señor, por la paz que me das. Gracias por el sustento, Señor. Oh, gracias, gracias, gracias. Oh, gracias, Señor. En todo momento estás conmigo. Yo te alabo, yo te alabo, yo te alabo. Oh, gracias. Gracias, 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 mi rey. Gracias por el día de hoy. Gracias por la hermosura que nos das. Gracias, Señor. Podemos disfrutar del agua, podemos disfrutar del sol, de la lluvia. Gracias, Señor, por este país tan hermoso que es Colombia. Gracias. Gracias por mi esposo, por mis hijos. Gracias por mis hermanos, por cada persona que está aquí con nosotros adorándote, Señor. Aquí presente y desde sus casas, cualquier lugar del mundo. Gracias por ellos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solamente tú tienes el poder de levantar, Señor, aquel que está caído, aquel que está deprimido. Tú lo levantas, Señor. Tú lo llenas de tu presencia, Padre. Aquel que está estresado por causa de la cuarentena, Señor, tú lo levantas, Señor. Tú obras, Señor, tú levantas, Padre. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Tú sanas a aquel que está enfermo, aquel que está en una cama de un hospital o está en su casa. Tú lo sanas por tu poder, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, tu misericordia es infinita. Oh, gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. La bendición de nuestro buen Dios sea sobre cada uno de ustedes en esta hermosa mañana de hoy domingo. Les bendigo, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, sus casas. Y quiero que tengamos una palabra de oración al Señor, al Dios Todopoderoso. Antes de compartir, quiero que tengamos una palabra de oración. Así que quiero que ores conmigo. Únete a orar conmigo. Padre, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por tu gran bondad. Gracias te damos por tu gran amor y por tu misericordia divina. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel y has permanecido fiel en nosotros todo este tiempo. Dios soberano, has permanecido fiel. Gracias por tu gran fidelidad, por tu gran bondad, por tu gran amor para con nosotros, Dios soberano, Dios poderoso, Dios glorioso. Gracias por tu misericordia, por darnos un día más, Señor, para adorarte, para bendecirte, para escuchar tu palabra. Señor, háblanos en esta mañana, Dios mío. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar una palabra de parte tuya, Padre Celestial. Habla a nuestros corazones. Habla a nuestra necesidad. Señor, impáctanos con tu palabra. Ministranos con tu palabra. Bendícenos, Señor. Padre, te pido que bendigas a cada persona allí donde está en este momento, en su casa,
a cada familia. Señor, bendícela, Padre Celestial, en este momento. Llénala de tu gracia, de tu favor, de tu bendición, de tu misericordia. Señor, bendícelos, Padre Celestial, y dales de tu gracia, de tu favor. Padre, coloca la disposición en el corazón de cada persona para escuchar tu palabra en esta mañana, Dios poderoso. Padre, toda distracción que el enemigo quiera traer en las vidas es anulada, es cancelada por el poder de la palabra. Anulada en el nombre de Jesús, cancelada en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, en el poder de la palabra. Señor, bendícenos, glorifícate, Señor amado, y desata una unción gloriosa, una unción maravillosa en este momento, Señor, en tu palabra, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Había venido trabajando acerca de David. Hoy quiero continuar un poco y quiero que vayas conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espadas y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. ¡Qué bendición tan grande! Esta fue la confrontación que tuvo David con el gigante Goliat cuando el pueblo de Israel estaba atemorizado. Hoy quiero mirar unos aspectos importantes de esta palabra y le he titulado la fe del cristiano para confrontar la adversidad. Lo primero que tenemos que entender y que notar aquí es que el rey Saúl ya había bendecido a David cuando le dijo: ve, ¿sí? Y Jehová esté contigo. Le dio la autorización, le dio la orden, le dijo: ve y el Señor esté contigo. David fue ungido por Samuel, ¿sí? El profeta de alguna manera fue quien lo ungió, ¿sí? Y Saúl, como el rey, entonces le dio la autorización, le dio la bendición. O sea que tenía doble bendición. Tenía la bendición del profeta de Dios y tenía la bendición del rey para ir a pelear. Hombre, los cristianos siempre debemos movernos con cobertura. Yo siempre le digo a mis líderes y a la iglesia: es tan importante que te puedas mover en la cobertura, porque la cobertura te protege, la cobertura te bendice. Por eso se llama cobertura. Cobertura, para que te cubra, para que te guarde, ¿sí? Para que puedas moverte en autoridad. El que camina bajo autoridad puede ejercer autoridad. David pudo caminar, pudo ejercer autoridad porque él estaba bajo autoridad. Él estaba sometido a una autoridad. Habían dos autoridades allí. Había una autoridad terrenal, que era la del rey, una autoridad civil, que era la del rey, que era la de Saúl, y había también una autoridad espiritual, que era la autoridad de Samuel como profeta, como sacerdote y como juez, que estaba allí en representación de Dios. Es tan importante que nosotros podamos entender el principio de la autoridad. Tan importante que nosotros podamos entender el principio de la autoridad. Cuando nosotros entendemos el principio de la autoridad, nos podemos mover confiados, nos podemos mover protegidos, nos podemos mover tranquilos. Porque sabes, la autoridad te protege, la autoridad te guarda. Cuando estás bajo autoridad estás guardado. Cuando estás bajo autoridad estás protegido, porque algo automáticamente se activa a tu favor. Así que es muy importante salir con la cobertura, salir con la bendición. Salir con la bendición del líder es gozar del respaldo de Dios. Salir
en cobertura es salir con el respaldo de Dios. Mira la palabra de Saúl, ve. Sí, ahí estaba el permiso. Jehová esté contigo, era la seguridad. Ve era el permiso. Jehová esté contigo era la seguridad. Debes asegurarte que en cada paso que vayas a dar, en cada decisión que vayas a tomar en tu vida, de alguna manera puedas contar con que la presencia de Dios está contigo, que la bendición de Dios está contigo. Cuando hacemos las cosas bajo autoridad, con la bendición de Dios, el resultado va a ser exitoso, va a ser de bendición, porque Dios es el que nos va a guiar, Dios es el que nos va a direccionar, Dios es que va a estar allí enfrente, adelante de nosotros, al lado de nosotros, va a estar con nosotros, como usted lo quiere interpretar, pero Dios va a estar con nosotros. En primer libro de Samuel, el capítulo 17, el versículo 43 dice así: y digo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ojo con esto. El gigante de alguna manera se burló de la apariencia pastoril de David. Se burló de David al verlo con su vara, con su collado, con su cayado. Sí, lo despreció. No lo tuvo en cuenta como un guerrero. Ponme atención lo que te voy a decir, que esto es muy interesante. El enemigo siempre va a querer menospreciarnos. El enemigo siempre va a querer tenernos como en poco, ¿sí? Pero Dios está con nosotros. ¿Sabes? Aquí pasó algo bien interesante. La vara que tenía David representaba la autoridad, ¿sí? El collado que tenía David representaba de alguna manera la seguridad. Él estaba con la autoridad y estaba con la seguridad. Óigame bien lo que le voy a decir, amado hermano. Todo cristiano que se respete goza de autoridad. Y para poder gozar de autoridad hay que estar bajo autoridad. Hay que estar bajo autoridad para poder gozar de autoridad. Ahora, el collado es símbolo de una autoridad que él tenía como pastor. David tenía autoridad como pastor. La pregunta mía es: ¿tienes autoridad como cristiano? ¿Tienes autoridad espiritual como cristiano? De la única manera que puedes tener autoridad es si estás bajo autoridad. Porque si no estás bajo autoridad, créeme que no vas a poder ejercer autoridad, ¿sí? En lo espiritual, David iba armado con autoridad, con protección divina. El Salmo capítulo 23, versículo 4 dice algo bien interesante. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán el aliento. Tu vara y tu callado me alentarán. O sea, puedo estar en peligro, puedo estar viviendo situaciones difíciles de maldad, pero si tu vara y tu callado están conmigo, yo voy seguro. O sea, si tu autoridad, Señor, está conmigo, yo estoy seguro. Y tu protección está conmigo, yo estoy seguro. No temeré mal alguno, porque estás conmigo. Ahora, el filisteo, entonces, ¿sabes en qué se convierte el filisteo? El filisteo aquí se convierte en un profeta del mundo, en un profeta de Dios, y maldice a David. Ojo, nosotros los hombres de Dios no podemos estar maldiciendo. No pongas palabras de maldición en tu boca. No maldigas a nadie. Bendice. Todo hombre de Dios, todo cristiano se conoce porque bendice, porque de sus labios salen palabras de bendición y no de maldición. Dígale al que tiene a su lado que de tu boca salga palabra de bendición y no de maldición, que salga palabra de vida y no de muerte, que salgan palabras de prosperidad y no de ruina, que salgan palabras de salud y no de enfermedad. Ojo con eso. Mira lo que dice entonces, mira lo que dice la palabra en el capítulo 17, versículo 44 del primer libro de Samuel. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El diablo profetiza mentiras. Eso fue lo que dijo el gigante, que iba a coger a David y lo iba a acabar, y que le iba a dar las carnes de David a las bestias del campo. El enemigo profetiza mentiras
en contra de los hijos de Dios. Quiero que comprendas eso, que el enemigo siempre va a profetizar mentiras, ¿sí? Le va a desear siempre el fracaso. Cuando tú le deseas el fracaso a alguien y el mal a alguien, estás de parte de Satanás, no estás de parte de Dios. Porque los hijos de Dios siempre estamos para profetizar y desear bendición sobre la vida de otra persona. Es más, la Biblia aún te manda que aún a tus propios enemigos, que los ames, o sea, de alguna manera que los bendigas. Así que tú tienes que saber que estás puesto para bendecir a otros, que estás puesto para traer una palabra de bendición y una palabra de parte de Dios en tu vida. Cuando el apóstol Pablo estaba por allá en una isla llamada Malta, que estaba con unos nativos, de alguna manera dice que una víbora saltó y se le prendió en la mano. Era extremadamente venenosa esa víbora, y los nativos estaban esperando que el apóstol Pablo cayera muerto. Pero sabes, dice que cuando la víbora estaba en la mano, él sacudió la mano y la víbora cayó al fuego. El único que siempre vive esperando que los hijos de Dios caigan es el diablo. Tú no puedes estar esperando que otro caiga. Tú no puedes estar esperando que otro fracase. Tú no puedes estar esperando la derrota de los demás. ¡Ey! No. Tú tienes que esperar que alguien sea bendecido. Tienes que esperar que alguien sea prosperado y sea bendecido. Yo me alegro cuando alguien es bendecido. Yo me alegro cuando un cristiano es bendecido. Yo me alegro cuando un pastor es bendecido. Cuando un pastor crece, cuando su iglesia crece. Me da mucho dolor cuando un pastor cae, cuando hay fracaso, cuando un pastor es criticado, es murmurado. Me da dolor. A mí no me da satisfacción eso. A mí eso no me produce alegría, porque el único que se alegra del mal de otro es el diablo. Y sabes, hay cristianos que están esperando que otros caigan, que están esperando el fracaso de otros. Cambia esa actitud, cámbiala, que no es una actitud de un cristiano, no es una actitud de un hombre de Dios, no es una actitud de alguien que ame al Señor, no es una actitud de alguien que tenga el Espíritu Santo, no es una actitud de alguien que haya sido formado por la palabra, no es una actitud de alguien que Cristo esté morando en él. El único que está esperando el fracaso de los hijos de Dios es el diablo. El diablo estaba esperando el fracaso de David, pero se quedó con los crespos hechos. El diablo está esperando el fracaso nuestro, pero se queda con los crespos hechos, porque nosotros estamos con el Dios Todopoderoso, el Dios que nos ha bendecido, el Dios que pelea nuestras batallas, el Dios que ya nos ha entregado la victoria. Alabado sea nuestro Dios, caramba, bendito Padre, aleluya. ¿Ves? El enemigo siempre va a tratar de que los cristianos crean a sus palabras mentirosas, y trata de llenarlos de temor. Por eso fue que llegó y le dijo que lo iba a vencer, que lo iba a derrotar. Y mira las palabras tan intimidantes: voy a coger tu carne y la voy a dar aquí a las bestias del campo. ¿Sí? Unas palabras intimidantes. No te dejes intimidar por lo que el mundo dice. No te dejes intimidar por lo que el enemigo está diciendo en este tiempo. No te dejes intimidar por lo que está sonando en este tiempo. Confía en Dios. Confía en que Dios es tu protector. Confía en que Dios es tu proveedor. Confía en que Dios es tu sanador. Que Dios está contigo. Y que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que si tú amas a Dios, todo lo que está pasando en este tiempo te ayudará para bien. Te ayudará para bien. Saldrás victorioso y bendecido en el nombre de Jesús. Agárrate de la palabra del Señor. Agárrate de las promesas, de lo que Dios está diciendo. Aleluya. Sabes, un cristiano con temor no va a creer lo que Dios le diga. Un cristiano con temor no va a creerle a Dios. Dejará de creerle a Dios y no se ampara en lo que la palabra está diciendo. No se ampara en lo que la palabra está diciendo. La palabra siempre está diciendo lo contrario a lo que el mundo dice. El Señor dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. El Señor dice que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000, pero que a nosotros no llegarán.
La palabra dice que ni plaga tocará nuestra morada. Te repito eso una y otra vez. La palabra del Señor dice que el Señor suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Dice la palabra que los pensamientos del Señor son pensamientos de bien y no de mal. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice el Señor. ¿Ves? Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que está diciendo la palabra. Así que cuando nosotros dejamos que el temor nos invada, dejamos de creer lo que la palabra dice. Dejamos de creerle a Dios. Dejamos de creer en las promesas de Dios. Muchas personas conocen la palabra, pero no la obedecen. Oye, el tema aquí no es si conoces la palabra. No es cuánta palabra conoces, perdón. Aquí es cuánta palabra practicas. Cuánta palabra de esa que conoces, de esa palabra que tienes memorizada, la pones en práctica. La pones en vivencia para ti, para tu propia experiencia. Se vuelve cotidiana, hace parte de tu diario vivir. ¿Ves? Saben lo que Dios dice, pero no actúan en lo que Dios dice. Hay una gran diferencia entre saber lo que Dios está diciendo y hacer lo que Dios está diciendo. ¿Ves? Una diferencia enorme. Puedes saber el versículo, puedes saber la palabra, lo puedes tener memorizado, pero la pregunta mía es: ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás practicando? ¿Sabes qué dijo David al filisteo? Tú vienes a mí con espadas y lanzas y jabalinas, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira lo que David dijo: vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, David lo dijo y lo hizo. Dígale al que tiene a su lado: David lo dijo y lo hizo. Tú tienes que decirlo y lo tienes que hacer. Ponerlo en práctica. ¿Ves? Ahora los oídos del cristiano se abren para escuchar la voz de Dios. No para escuchar la voz del diablo, no para escuchar la voz de la carne, no para escuchar la voz del engaño, no para escuchar la voz del mundo, no para escuchar chismes. Tus oídos tienen que abrirse para escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo acerca de ti en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios está diciendo acerca de la iglesia en este tiempo? Pero no lo que está diciendo el mundo, no lo que está diciendo el diablo. Hombre, la relación del hombre de Dios, con el Eterno, hombre, definitivamente están diciendo y que la confianza en Él está por encima. Están atentos a la opinión de Dios, mas no a la opinión del filisteo. Esa relación con Dios te hace mantener seguro. Esa relación con Dios te hace mantener confiado. Tú no puedes vivir de la opinión del filisteo. Tú no puedes vivir de la opinión del fracasado. Tú no puedes vivir de la opinión del que está pensando mal. Tú no puedes vivir de la opinión del que duda, del que no cree. ¿Por qué tienes que poner tu vida en las manos de alguien que no conoce a Dios? No te pongas en manos de la opinión pública. No te pongas en manos de la opinión del fracasado. Lo que el fracasado opine tiene que tenerte sin cuidado. Lo que el mundo opine tiene que tenerte sin cuidado. Pero sabes, a lo que sí tienes que prestar suma atención es a lo que Dios piense de ti, a lo que Dios diga de ti. ¿Ves? David le contestó al filisteo: tú vienes a mí con espadas, lanzas y jabalina. David estaba reconociendo que el enemigo venía armado hasta los dientes. ¿Sí? David estaba reconociendo que desde el punto de vista espiritual el enemigo estaba armado. Nosotros no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. De hecho, la palabra dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, sino que las reprendamos. ¿Ves? Tenemos que saber, sí, no podemos ignorar que el enemigo es peligroso. No podemos ignorar que el enemigo está atacando continuamente, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, que trae temor, que trae intimidación. Pero tenemos que reconocer algo, y es que ese enemigo está vencido en el nombre de Jesús.
El cristiano no se deja impresionar por lo mucho que el enemigo traiga, por lo mucho que el diablo diga. Las palabras del enemigo no tienen que impresionarte. Lo que el mundo diga no te tiene que impresionar. Si algo nos va a impresionar es lo que Dios dice. Si algo nos va a impresionar es lo que Dios piensa. Si algo nos impresiona es lo que dice Dios, porque Dios sí hace cosas impresionantes. Alabado sea nuestro bendito Dios. Oh, santo. Él sabe. El cristiano sabe lo que tiene en Dios. Él sabe lo que tiene en Dios. Tú tienes que saber lo que tiene en Dios. Y tienes que conocer y saber ponerte en las manos de Dios. En las manos de Dios eres un victorioso. En las manos de Dios eres un vencedor. En las manos de Dios eres un exitoso. En las manos de Dios, hombre, lo logras. Lo alcanzas. Así que ponte en la mano de Dios para que lo hagas. ¿Y sabes qué más dice David? David luego añade lo siguiente: mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vengo en el nombre de Jehová. Si estás en esta tierra, entiende que estás en el nombre de Jesús. No estás solo. Tienes que contar con la cobertura de Dios, con el amparo de Dios, con el respaldo de Dios. ¿Ves? David se ve como un representante autorizado de Dios. Tú tienes que entender que eres un representante autorizado de Dios en esta tierra. Nosotros los cristianos somos los embajadores de Dios aquí en esta tierra. ¿Y sabes qué hace un embajador? Representa su nacionalidad. Nosotros representamos el reino de los cielos y estamos aquí con autoridad de Dios para representar su reino aquí en esta tierra. Y el reino de Dios tiene poder y tiene autoridad y tiene dominio sobre todo reino. Así que no tengas miedo, porque eres un embajador del reino de Dios. ¿Entiende eso? Esa es tu postura, esa es tu posición. En eso Dios te posicionó, allí te puso Dios. Ay, santo mi Dios. Has sido un llamado por Dios. Eres un representante de Dios para cumplir con lo que Dios te ha mandado. Y si tú haces lo que Dios te ha mandado, Dios hará la parte de Él. Dios hará la suya. Siempre he dicho: haz tú lo humano y Dios hará lo divino. Ahora David manifiesta un celo por Dios. Y esta palabra termina así: a quien tú has provocado. Oye, a quien tú has provocado. Los filisteos habían provocado. El filisteo había provocado al pueblo de Dios. Todo lo que vaya en contra de Dios nos tiene que producir indignación a nosotros. Todo lo que venga en contra de Dios nos tiene que producir a nosotros malestar. Si eres un cristiano auténtico, lo que viene en contra de Dios te tiene que producir a ti desagrado. Te tiene que producir a ti indignación. Te tiene que producir a ti fastidio e incomodidad. No puedes estar callado frente a la blasfemia. No puedes estar callado frente a aquello que viene en contra de los cristianos, en contra de Dios, en contra de la palabra. Tienes que manifestar la palabra. Y eso fue lo que hizo David. Manifestó, se levantó. ¿Ves? En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17 hasta el 18, leemos cuando Acab vino a Elías y le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. David es el profeta se sintió incómodo. El profeta Elías se sintió incómodo porque había una adoración a los Baales. Cualquier provocación a Dios, hombre, los hombres de Dios reaccionan y la toman como personal. Si eres un cristiano de Dios, todo lo que provoque al Señor de alguna manera te tiene que llevar a reaccionar.
y lo tomas como personal. Ahora, no porque Dios necesite quien le defienda, pero sí porque nosotros defendemos lo que creemos, pero sí porque nosotros mostramos la realidad de lo que creemos y la defendemos. Hey, ¿dónde están los cristianos que creen en el Señor y que defienden la palabra del Señor? ¿Sabes? La fe de David, mira lo que hizo. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La fe comienza a declarar la palabra. La fe comienza a declarar lo que cree. David comenzó a declarar: Jehová te entregará hoy en mi mano. David confesó con sus labios que el enemigo iba a ser vencido, que el enemigo iba a ser derrotado. La fe te lleva a confesar la derrota del enemigo, y tú tienes que levantarte en fe y comenzar a declarar que el enemigo está vencido. Tienes que comenzar a hablar la palabra, a decirla textualmente y a decir: el enemigo no tiene potestad sobre mi casa, y en el nombre de Jesús mi familia es liberada, mi familia es sanada, mi familia es prosperada, mi familia es bendecida. Tienes que comenzar a declarar la palabra, y tienes que declararla en fe. La tienes que decir con sus palabras. Confiesa que Dios lo ponía en autoridad sobre el enemigo. Tú tienes que confesar que el Señor te pone en autoridad sobre el enemigo. Te pone sobre autoridad sobre todo mal, sobre toda enfermedad, sobre toda ruina, sobre toda pestilencia. Estás sobre autoridad. Dios te pone encima. ¿Ves? Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oye, la fe siempre está segura de lo que espera, convencida de aquello que no ve. La fe está segura de lo que espera y está convencida de lo que no ve. Tú no tienes que esperar ver para creer. Al contrario, tu fe hace que las cosas se vean. Tu fe hace que se vean los resultados. Tu fe hace que lo invisible se vea. Tu fe hace que lo intangible se pueda tocar, se pueda palpar. Tu fe trae aquello invisible, lo trae acá al plano visible, a lo natural. Lo vas a poder ver. Así que lo tienes que confesar y lo tienes que decir. No tienes que esperar ver. La fe hace que las cosas se vean. Aleluya. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Ves? La fe comienza a llamar. La fe comienza a hablar. Y sabes, la fe le pone nombre a las cosas. Eso hace la fe. Y la fe dijo: hoy Jehová te entregará en mi mano y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué está diciendo tu fe en este tiempo? ¿Qué te está diciendo tu fe frente a la situación que estamos viviendo? ¿Qué es lo que tu fe dice? ¿Qué es lo que tu fe dice frente a la crisis mundial que estamos enfrentando? ¿Qué te dice tu fe? ¿Ves? Oye, la fe siempre va a operar como un respaldo en la palabra. El respaldo poderoso de la fe es la palabra de Dios. Sin ella no funciona. La fe tiene que ir respaldada por la palabra. ¿Ves? Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, por la palabra. ¿Ves? Así que la fe, la base, el sustento de la palabra, de la fe, perdón, es la palabra de Dios. Tu fe tiene que estar fundamentada en la palabra. Ahora, de hecho, de la única manera que nosotros podemos adquirir fe, desarrollar fe, tener fe, es por la palabra. ¿Ves? Es por la palabra. La fe siempre le cree a Dios y a lo que Él dice en su palabra. La fe siempre le cree a Dios y a lo que Él dice en su palabra. Eso hace la fe. La fe no pone en duda ni una tilde, ni una jota, ni un punto de lo que Dios ha dicho. Lo va a creer todo y lo va a creer completo. ¿Ves? Fuera de la Biblia no se puede responder con fe.
Fuera de la palabra de Dios no se puede responder con fe. Fuera de la Biblia no hay fe. Fuera de la palabra no hay fe. Lo demás se llama presunción y no fe. ¿Ves? Y la presunción es siempre una apariencia de fe. Así que no te confundas. Hay mucha gente hablando un mensaje positivo, un mensaje motivacional. Eso no es fe. Es muy diferente. E ilusionan a las personas con un mensaje positivo. Eso no es fe. La fe la encuentras en la palabra de Dios. Es una apariencia, es una imitación de fe. Pero la fe la encuentras en la palabra. ¿Ves? No es original, es chiviado. Hay mucha gente con una fe chiviada, no con una fe original. Una presunción. ¿Ves? Por medio de la fe, entonces, ¿sabes qué hace el creyente? Actúa y habla. Tú te mueves por la fe y hablas por la fe. Y en este momento yo te hablo por la fe y me muevo por la fe. Se necesita fe para ponernos de acuerdo con Dios. Se necesita fe para estar alineados, sincronizados con lo que Dios está diciendo y con lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios está haciendo algo en este tiempo que solamente la gente de fe y la gente que está conectada con Dios lo puede entender. El que no está conectado con Dios está en desesperación. El que no está conectado con Dios a través de la fe está en temores. El que no está conectado con Dios entonces está en preocupaciones, está en ansiedad. Pero sabes, el que está conectado con Dios está viendo una oportunidad para ver la poderosa mano de Dios obrar milagros, para ver la poderosa mano de Dios obrar sanidades, y está preparado para ver la gloria de Dios manifestada sobre él de una manera poderosa. El que está conectado con Dios sencillamente está preparando una plataforma para ver un mover celestial sobre su vida de una manera sobrenatural, de una manera poderosa en este tiempo de dificultad. ¡Aleluya! Los hombres de fe se levantan en este tiempo porque le han creído a lo que Dios está diciendo. El cristiano auténtico es una persona que tiene y comunica fe. ¿Qué estás hablando en este tiempo? ¿Qué es lo que estás comunicando en este tiempo? Lo que están diciendo los científicos, lo que está diciendo el mundo. Ey, escucha lo que Dios está diciendo. Habla lo que la palabra de Dios está diciendo. Se levantó esta pandemia, se levantó esta peste. Hacía rato Jesús había hablado de esto. Hacía rato Jesús había dicho que esto vendría. Tenías que esperar eso. Y la que sigue. Pero estamos confiados, porque termina diciendo Jesús: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que esto vendría, así que esto pasaría. Y no tiene que ser una sorpresa. No tiene que estar atemorizados por esto. Ya Jesús lo había dicho. Ya estaba escrito. Esto no está fuera de la Biblia. Esto está en la Biblia. Mira lo que dijo David: yo te venceré y te cortaré la cabeza. Tú tienes que declarar lo que va a pasar contigo. Tú tienes que declarar lo que Dios va a hacer mañana contigo. David habló en victoria. ¿Ves? La mentalidad de David es una mentalidad de fe. Las palabras de David son unas palabras de fe. La naturaleza de David es una naturaleza de fe. El hombre de Dios siempre confiesa los resultados. David confesó los resultados. ¿En qué vas a terminar? ¿En qué va a terminar esto? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Cuál va a ser el final de esto? ¿Sabe yo qué estoy viendo? Sencillamente que se avecina un despertar y un avivamiento sobre la iglesia. Que la sobrenaturalidad de Dios comienza a operar de una manera mayor, más fuerte, más grande,
más poderosa, más contundente. Eso es lo que yo veo. David no se vio derrotado, sino que se vio victorioso. No te puedes ver derrotado, sino victorioso. No te puedes ver con el coronavirus o con el COVID-19. Tienes que verte saludable, bendecido, sano por la llaga de Jesús. David no se vio con la cabeza cortada, se vio cortando la cabeza. Tú no puedes verte derrotado, tienes que verte derrotando la enfermedad, derrotando la pobreza, derrotando la ruina. Alabado nuestro Dios. Y todo por la palabra. Mira lo que dijo David: y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Él estaba ejercitando su fe y lo estaba haciendo en un tiempo presente. Lo estaba haciendo en un tiempo presente porque la fe es presente. Mira lo que dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano y daré hoy. Presente. La fe es para hoy, pero la esperanza es para mañana. La fe dice ahora, la fe dice hoy, la fe dice ya. La esperanza dice quizás. La esperanza dice de pronto mañana. La esperanza dice en un futuro, pero la fe te dice ahora. La fe te dice ya. La fe te dice es el momento. Así que la fe te dice en este día: hoy es el día de levantarte. Hoy es el día de estar en comunión con Dios. Hoy es el día de creer. Hoy es el día de orar por los enfermos. Hoy es el día de levantarte y declarar que el Señor está contigo. Hoy es el día de renunciar al pecado. Hoy es el día de renunciar a la maldad. Hoy es el día de arrepentirse. ¿Ves? La fe recibe hoy y la esperanza siempre va a recibir mañana. Hay gente que está esperando para mañana. No, espéralo hoy. Es ya. La fe se goza hoy. La esperanza se gozará mañana. Hay gente que dice: mañana me alegraré, mañana diré otra cosa. No, gózate ya. Mañana nos gozaremos de esto. No, gózate ya. Aún en medio del dolor, gózate ya. Aún en medio de la situación difícil, gózate ya, porque sencillamente estás viendo la victoria de Dios sobre tu vida. Tu fe no es circunstancial. Tu fe no depende de lo que está pasando ahora. Tu fe no depende de las circunstancias del momento. Así que gózate, alégrate, vive tranquilo, vive feliz. La fe es presente. La fe te va a mantener activo en lo que haces, en lo que declaras, en lo que quieres que suceda hoy. Te va a mantener activa la fe. Pero vuelvo y te repito, en la única parte donde vas a encontrar fe es en la palabra del Señor. La base de la fe es la palabra. Si tú no lees la palabra del Señor, si no meditas en la palabra, si no escudriñas la palabra del Señor, no vas a poder desarrollar fe y no te vas a poder levantar en fe. Por eso hay temor, por eso hay desconfianza, por eso hay incertidumbre, por eso hay falta de fe. Porque no hay Biblia, porque no hay Biblia leída, porque no hay Biblia meditada. ¿Ves? La fe provoca milagros. La fe provoca milagros. La fe alcanza lo que nosotros no podemos alcanzar. La fe hace que los milagros se den. Tenga fe en Dios. Tenga fe en la palabra de Dios. Tenga fe en lo que usted dice de parte de Dios. Crea en eso. La fe provoca milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo sobrenatural. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo imposible, que se fue de las manos del hombre, que se fue de las manos de la ciencia, que se fue de las manos de los médicos, pero no se ha ido de las manos de Dios. Así que la fe hace milagros.
La fe obra milagros. Y en este tiempo Dios está obrando milagros. La fe de la iglesia está siendo levantada en este tiempo para ver la sobrenaturalidad de Dios obrar en este tiempo. Así que levántate en el nombre de Jesús y comienza a declarar la palabra de Dios. Comienza a moverte en fe, comienza a orar en fe, a declarar en fe, a levantarte en fe. Ya no estés más aburrido, ya no estés más angustiado, ya no estés más asustado. Levántate y declara lo que la palabra del Señor está diciendo. Ora conmigo en este momento. Estoy declarando fe sobre tu casa, estoy declarando fe sobre tu vida, estoy echando fuera el temor de tu vida. Levántate en fe y comienza a declarar que tu familia es bendecida, que tú eres bendecido. Levántate en fe y comienza a declarar que esta situación no es para muerte, que es para vida, que es para gloria de Dios. Comienza a declarar que la presencia del Señor se manifiesta sobre tu casa, sobre tu familia. Comienza a declarar la palabra sobre aquello que has visto imposible, sobre aquello que ya te dijeron que no se podía, sobre aquello que ya te dijeron que era imposible. Comienza a declarar la posibilidad de la fe. La fe te dice que es posible. La fe te muestra otra alternativa, te abre otra puerta. La fe te da la solución. Así que comienza a declarar lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando. Y no tengas miedo, no tengas temor, porque Dios está contigo. Nútrete de la palabra, nútrete del Espíritu, nútrete de Dios en este momento. Y que se vayan los temores, que se vaya la ansiedad, que se vaya la preocupación ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, balasheka. Estoy hablándole a los hombres de Dios, estoy hablándole a los hombres de fe. Se levantan en el nombre de Jesús, se levantan a creer, se levantan a creer, se levantan por fe. Pero se levantan hoy porque la fe es hoy, no mañana. Se levantan ya, se levantan en este preciso momento, se levantan ahora. Y suelto la palabra de fe para que actúe ahora sobre tu vida, para que actúe ahora sobre tu casa, para que actúe ahora sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu, sobre tu alma, para que actúe sobre ti en este momento en el nombre de Jesús. Oh, balashikaba. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, te bendigo en este día. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la iglesia, gracias por cada familia, gracias por cada persona. Señor, porque traes sanidad, porque traes libertad, traes liberación, traes sanidad sobre cada vida, traes sanidad sobre cada persona en este momento, porque confortas la iglesia. Señor, gracias, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La bendición de nuestro buen Dios continúe sobre cada uno de ustedes en este tiempo. Tengan paz, bendiciones, les amo, un fuerte abrazo.